¿Puede tomar asiento, hermanos? Él es el Rey de la Gloria, como le cantábamos hace un momento, y su nombre es Cristo. Gracias, Señor, porque le podemos exaltar y adorar en esa manera, hermanos, porque es la bendición de Dios. Gracias porque podemos hacerlo así. Quiero pedirles que abramos la escritura ahí en Hechos. Hechos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 55 al versículo 60. Donde tenemos la palabra de esta tarde, hermanos. Hechos capítulo 7, versículo 55 al versículo 60. Vamos a darle una lectura unida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la escritura: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús, ponemos la palabra en tus manos. Tú bendícenos, Señor, y sé con nosotros, y que el Espíritu Santo nos ministre en esta hora. Amén, Señor, y amén. Continuamos con el libro de Hechos, hermanos, que es el libro que estamos llevando en todas las iglesias metodistas para poder aprender de ellas y poder discipularnos a través de las Sagradas Escrituras. Y este libro de Hechos pues trae mucha enseñanza y trae mucha doctrina y trae para nosotros mucha bendición acerca de todas las actividades que hicieron los apóstoles, los discípulos de los apóstoles y los nuevos creyentes, ya que la iglesia naciente es una iglesia muy vigorosa, muy activa y una iglesia muy participativa para la obra del Señor. En este caso estamos viendo la vida de Esteban, como en el domingo antepasado lo estuvimos viendo acerca de él. Un hombre que se entregó completamente al Señor, una persona que amó tanto a Dios, que su servicio era notorio ante todas las personas. Esteban fue una de las personas que fue elegida para ser diáconos en el servicio de la iglesia, al inicio de ella, y fue elegida simplemente porque Dios así lo dispuso, porque se vio en él un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre disponible para el servicio de Dios. Era una persona, hermanos, que Dios usaba mucho para compartir la palabra. Y no solamente eso, que dice la palabra también que con la oración de Esteban muchas personas recibían señales y recibían sanidades. Y aquí lo vemos a Esteban nuevamente sirviéndole al Señor. Y en este capítulo 6 y capítulo 7 nos va a hablar acerca de él, cómo él sirviendo al Señor no solamente tuvo victorias, sino también tuvo tropiezos. Y en este caso él está aquí con grandes celebridades del Sanedrín que le acusaban a él. Una de las acusaciones más fuertes contra él es que decían que Esteban hablaba mal de Moisés, de la ley de Moisés, y blasfemaba contra Dios. Claro que esas acusaciones eran falsas. Eran testigos falsos para dañar la vida de Esteban. Pero vemos aquí que Esteban, siempre fiel al Señor, muy derecho, muy firme, comienza a hablar a sus opositores, siempre con la verdad de Dios. Una cosa muy importante que yo puedo ver en Esteban es su gracia que él tenía delante de la gente. Un hombre lleno de la gracia del Señor y de la sabiduría de Dios, siempre hablando de las verdades de Dios. En este capítulo 7 se va a mostrar, y en el capítulo 6 también, mostrar un sermón muy largo, hermanos.
Un sermón muy largo de Esteban, que comienza a predicar desde el Antiguo Testamento hasta los días del Señor Jesucristo. Es el sermón más largo que se escribe dentro del libro de los Hechos. Y es un sermón que tiene que ser leído por todos, porque es una bendición las palabras de Esteban, porque ninguna palabra falta ahí, ni ninguna palabra sobra acerca de la predicación del Evangelio. En la vida de Esteban lo vemos a él como su vida fue de gran ejemplo para todas las personas y mayormente para ese debate que tuvo que enfrentar contra todos sus opositores, hermanos. En este caso, en este pasaje de Hechos 7, es el primer debate de un discípulo de Jesucristo. Y en este caso es de Esteban. Pero vemos que Esteban, la presencia del Señor estaba ahí, hermanos. Y cuando Dios está presente, ¿quién contra ti? Amén. Cuando Dios está contigo, ¿quién contra tu vida? ¿Quién contra nosotros? Porque el poderoso Dios de Israel está de nuestro lado y está a nuestro favor. Hay algo muy especial en este pasaje que vamos a ver. Yo le puse a este sermón, los cielos son abiertos. Y vemos aquí con la vida de Esteban, hermanos, con la mirada en los cielos, él poniendo su vista en las cosas del Señor, él poniendo su vista siempre hacia arriba en Dios. A través de él vamos a conocer nosotros claves principales o principios importantes para estar bien siempre listos cuando Dios me llame. Esteban va a ser una persona que va a estar preparado, va a estar listo en todo tiempo para que el Señor lo tome presente, como dice la Escritura, presentarme delante del Señor como un obrero bien aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. En Esteban vamos a encontrar principios claves para que Dios siempre te encuentre listo para cuando Él nos llame a su presencia, hermanos. Porque ¿cuántos estamos de acuerdo que tenemos que estar preparados? Amén. Para irnos con el Señor. Tenemos que estar preparados y en Esteban vamos a ver nosotros cómo estar preparados para el encuentro con nuestro Señor. Porque la vida no la tenemos comprada, la vida no está segura, el día no lo tenemos, hermanos, ya agendado. De Dios está nuestra vida, en Dios está nuestro camino y en Dios están nuestros tiempos de cada uno de nosotros. Pero si estás listo, no importa el día ni la hora, yo estoy listo cuando el Señor me llame, como cantamos ahorita, cuando suene la trompeta en aquel día final, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Yo siento que Esteban era uno de ellos, respondiendo fielmente al Señor, estando listo en todo tiempo para el llamado de Dios. ¿Qué podemos ver en Esteban, hermanos, como un principio para estar bien delante del Señor en todo tiempo? Yo creo que uno de ellos, hermanos, que él tenía es que era un hombre de oración. La oración es la que te hace tener comunión con Dios, es la que te hace platicar con Dios. Esteban era una persona que predicaba muy bien, tenía mucha oratoria, tenía mucho lenguaje, tenía él mucha facilidad de palabra y la gente lo escuchaba y se admiraba de cómo él predicaba el Evangelio. Por eso él escribe un sermón muy largo y la gente lo entendía y la gente lo recibía porque hablaba perfectamente y con mucha fluidez. ¿Por qué? Era un hombre lleno del Señor. ¿Y sabe de dónde viene esa llenura? De la oración. La oración es nuestra comunión con Dios. La oración es lo más importante en nuestra vida cristiana. Yo sé que hemos escuchado muchos sermones, muchos talleres, muchas capacitaciones de la oración. Pero la oración, hermanos, es lo básico en la vida personal, en cada cristiano. Si no tienes la oración, difícilmente permaneces. Hay muchas personas en el cristianismo que han fracasado y la mayoría de ellos concuerda que su fracaso vino porque ellos abandonaron su vida de oración. Ellos dejaron a Dios a un lado y siguieron trabajando en el Evangelio, siguieron sirviendo en el Evangelio, siguieron sirviendo en la obra de Dios, pero sin la comunión con Dios y fracasaron. Y la mayoría de ellos concuerda que por su falta de interés en la oración, en la comunión con Dios. Hoy en día, hermanos, la oración debe de ser lo principal en nuestra vida. Como cristianos,
no te puedes dar el lujo de salir de tu casa sin orar. Amén. No te puedes salir de tu casa en la mañana sin haberle dado gracias a Dios y sin poner tu vida en las manos del Señor. Porque tú no sabes lo que se te va a presentar durante el día. Tú no sabes lo que vas a afrontar, los problemas que vas a vivir, los obstáculos que se te van a poner, los lobos que vas a atravesar, los que te van a salir al encuentro. Usted no sabe lo que pueda pasar en el día, hermano, pero Dios sí lo sabe. Y la oración, tu comunión con Dios, te protege, te cubre, te estimula, te llena, te da poder, te da a ti fluidez como se lo daba a Esteban para predicarle el Evangelio a esos hombres del Sanedrín, hermanos. Esos hombres importantes, a esas personas claves en el gobierno, ¿sí? Pero que vemos que Dios le dio la palabra exacta, le dio la fluidez y le dio a él la entereza para seguir adelante. La oración te da la entereza para seguir adelante, hermanos. Porque nada ni nadie te puede derrotar, te puede aplastar en la vida si tú estás bien orado. Amén. Y la oración no es nada más de las mujeres, también es de los hombres, ¿verdad? El hombre y la mujer deben de orar, hermanos. Siempre. No te puedes dar el lujo de salirte sin orar. No se puede dar el lujo sin dejar de orar por usted o por su esposa, por sus hijos. ¿Cuándo? Todos los días. ¿A quién le sobra oración? A nadie. Todos necesitamos de la oración, hermanos. Esteban era una persona, por lo que hacía, era una persona que tenía una comunión con Dios directa. Que tenía mucha comunión con Dios. Para que el Espíritu Santo lo usara de esa manera, es porque había una conexión con el Señor. Si no hay una conexión con Dios, si no hay una llenura del Espíritu Santo, si no hay esa fluidez del Espíritu, no hay palabra, no hay verbo, no hay, hermanos, fluidez, ¿sí? No hay nada. No espantamos ni una mosca. Pero cuando está el poder de Dios, hermanos, ahuyentas a los demonios, apartas las tinieblas de tu vida y Dios es el que va abriendo camino a ti. Dios es luz, amén. Fíjese, hermano, Dios es luz. Yo aprendí esta semana que Dios es luz, pero Dios no me demanda a mí ser luz. La luz es Dios. Lo que a mí me demanda la Biblia es andar en la luz, andar en el Señor. Yo no soy Dios, Él es Dios. La Biblia me demanda a mí andar en la luz del Señor, andar en el camino de Dios, en el principio de Dios, estar conectados a la luz principal que es Dios, hermano. ¿Sí? Y esto, hermano, nos refleja a nosotros, es que todos necesitamos estar conectados con la luz, hermano. Todos los días te debes de conectar a la luz, todos los días debes de presionar ahí el switch, para que prenda la luz, para que venga sobre ti la luz. Ayer teníamos un estudio y nos compartía el hermano que daba el estudio que Dios todos los días nos llena de su amor, de sus dones, de su ministerio, de su gracia, de su espíritu. Y éramos como un vaso que todos los días Dios derramaba su unción, su bendición, y ese vaso se llenaba. Pero cuando tú lo usas, te tomas el agua o usas el agua, pues el vaso se vacía. Y hay que volverlo a llenar. Hay que volverlo nuevamente a abastecerlo, ¿sí? ¿De dónde? Pues de la fuente de la vida, hermanos, de la provisión de las aguas. Todos los días te tienes que conectar a la luz del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque tú no eres luz. Amén. No eres luz, no eres Dios. Ni usted como hombre, ni usted como mujer. Todos dependemos del Señor, hermanos. ¿Sí? ¿Quién debe de orar? Todos. ¿Quién debe de hacerlo? Todos, hermanos. Yo no le puedo decir a mi esposa, híncate y llora por mí, ya me voy. Debe de orar usted y debe de orar su esposa, debe de orar sus hijos, pero todos debemos de orar por todos. ¿Y quién debe de hacerlo? Todos debemos de orar, hermanos. Que esa oración, hermano, nos cubre,
Esa oración nos da la comunión con Dios. Esa oración Dios nos llena a nosotros y de esa manera podemos hablar, podemos dirigirnos, podemos sentirnos rodeados como un escudo alrededor nuestro. Porque eso es Dios para nosotros, hermano. Dios es escudo alrededor de mi vida. ¿Quieres tener un día protegido? ¿Quieres tener un día usted rodeado de ese escudo del Señor, que ningún dardo entra, ningún argumento falso penetra, ninguna doctrina mala llega? ¿Por qué? Porque estoy cimentado en Cristo, hermanos. Cuando no hay escudo, no tienes protección. Y cualquier argumento te tumba, cualquier dardo te debilita, cualquier dardo te mata. ¿Por qué? Porque no está esa protección divina. La oración te da la protección divina, hermanos. Yo siento que Esteban tenía esa protección divina, esa bendición de Dios. Así que no deje de orar. Busque siempre la dirección de Dios. Otra de las situaciones que yo veo en Esteban, por el cual él estaba preparado, estaba listo en todo tiempo, es que era conocedor de las Escrituras. Dice la Escritura que cuando comenzaron a debatir contra él y le decían: tú blasfemas contra Moisés, blasfemas contra la ley de Moisés y blasfemas contra Dios y contra su palabra. Y Esteban los escuchaba y decía a él, el Señor, creo que decía el Señor: Señor, ayúdame, dame la inteligencia de la Escritura. Como conocía la Escritura, comenzó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hermano, se los llevó. Se los llevó desde Génesis hasta los Evangelios. Se los llevó hasta la obra de Jesucristo. Yo creo que ellos no esperaban que Esteban les contestara de esa manera, pero lo hizo. ¿Sabe por qué? Conocía la Escritura. ¿Cuántas Biblias cerradas tenemos durante la semana, hermanos? ¿Trajeron su Biblia? Bueno, aquí traigo la mía. Traigo el iPad, pero traigo mi Biblia. No levante su celular, levante su Biblia. Su Biblia, su Biblia, su Biblia. Porque todavía hay Biblias, hermano, ¿sí? Su celular no. No la comparta, nada más la suya personal. La Biblia es personal, hermanos, también. La Biblia es personal. No es familiar, no es grupal, no es por clase, no es para una familia entera, no. Es personal, es mi Biblia. Y sabemos cuando una Biblia está usada, porque la Biblia comienza a hacerse viejita, hermanos. Comienzan a dañarse las hojas, a cambiar de color, pero no es que la Biblia esté descuidada, está usada y es correcto tenerla así, porque está rayada, está bien manejada. ¿Sabes dónde están los pasajes, las historias? Porque las estás usando, hermano, ¿sí? Yo le decía a mis alumnos, porque en el seminario estoy dando clase, y les decía a ellos, cuando están leyendo la Biblia o están leyendo una parte de la clase, y yo les decía a ellos que tenían que tener mucho cuidado. Le digo, porque como lees, estás transmitiendo un mensaje de si tú eres un buen lector entre semana o no. Porque la manera como leen en la clase es la manera en que ustedes leen todos los días. Y una persona que no lee se traba, se pasa las comas, los puntos, los signos, no lee bien, se brinca de renglones. Muchas cosas, ¿verdad?, que tienen las personas que no leen. Y cuando lo van a hacer en público, se equivocan todo, ¿sí? Pero Esteban conocía las Escrituras. Y en su momento tuvo que usarlas, hermano. ¿Sabe que hay momentos que va a tener que usar la Escritura, hermanos? ¿Sabe que hay momentos en la vida en que Dios te va a poner en un lugar clave, con personas claves, para que tú le digas una historia bíblica, un versículo bíblico, o le digas por qué crees en Jesucristo? ¿En qué te basas? En tu salvación. ¿Eres conocedor de la Escritura, hermanos? ¿O te has olvidado de ella? La palabra del Señor es como una espada que penetra y nos parte por los dos lados. Tiene filo por los dos lados. Así que use la Escritura, hermanos. Use la Escritura, aprenda la Escritura, aprenda las enseñanzas del Señor, del Antiguo y del Nuevo Testamento, hermanos. Necesitamos los dos. La necesitamos en nuestros tiempos y es bueno aprenderla en todo tiempo, hermanos. Por eso es importante venir a la escuela dominical, que puedan enseñarte la palabra, que puedas tener las bases suficientes.
para que usted pueda aprender. Hay mucha gente que dice, es que quiero profundidades de la Biblia. Vente a la escuela dominical, véngase a los estudios bíblicos, véngase a aprender más de Dios entre semana. Ahí usted va a poder conocer la escritura, hermanos, ¿sí? Yo platicaba con una persona que me decía así, y me decía, Dios me va a condenar, hermano, si no conozco bien las escrituras a fondo. Yo le decía a él, Dios no te va a condenar porque no conoces todas las escrituras. Donde Dios te puede castigar es que lo que has aprendido no lo lleves en práctica. Amén. ¿Quieres conocer a profundidades, hermanos? ¿Hasta dónde salió los palos de la cruz de Jesucristo? ¿Va? ¿Hasta dónde salieron las astillas? O sea, queremos aprender las profundidades. Cuando los 10 mandamientos, hermanos, los traemos arrastrando en el camino, ¿va? Si lo básico no lo podemos poner por obra, ¿cómo va a ser lo más pesado, lo más fuerte o lo más trascendente en las escrituras, hermano? ¿Sí? Dios no le va a regañar a usted porque no se sabe la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Sería bueno. Pero lo que sí le va a exhortar el Señor es que lo que has aprendido no lo has puesto por obra. Ahí sí, hermano. ¿Sí? Así que es importante conocer las escrituras. Esteban lo sabía, por eso con mucha vehemencia, con mucha inteligencia y sabiduría hablaba la palabra del Señor. Fíjese, aprendí algo con este versículo, que Esteban era un hombre sabio. Y sabio es diferente a inteligente, porque un hombre inteligente busca estrategias cómo salir adelante de su problema. Y muchos le llaman colmillo, ¿verdad? Es que tengo colmillo para esto. Y buscan cómo salir y sacan historias, y sacan palabras, gritan o hablan o lloran o se dejan caer o se desmayan. Buscan una estrategia inteligente para escaparse de la situación, ¿sí? Son bien listos. Pero Esteban no era así, Esteban era sabio. Con la sabiduría que Dios le dio, debatió a todos estos hombres. Y Dios lo sacó con la frente en alto, hermanos. Un hombre sabio habla con elocuencia. Un hombre sabio, con las mismas palabras que el Señor le da, aplaca todas las mentiras del diablo y aplaca todo el fuego que quiere consumirlo en su ser. Pero Dios le dio la sabiduría a Esteban, hermanos. Si usted me preguntara a mí qué desea ser, inteligente o sabio, es mejor la sabiduría, hermanos. Porque la sabiduría es del Señor. De Dios es la sabiduría para nuestra vida. Así que usted busque la sabiduría de Dios. Dios nos permita a nosotros andar ahí. Y una cosa más, hermanos, que puedo ver en la vida de Esteban es que su amor era sacrificial. Él todo lo que hacía, lo hacía por amor a Jesucristo. Él quizá, muy probable, no conoció a Jesús físicamente. Escuchó de Jesús y recibió la salvación y fue discípulo de los apóstoles. Pero era tanto su amor por Jesús, hermano, que su amor fue sacrificial. Su amor lo llevó más allá, que vamos a ver más adelantito que inclusive él dio su vida por Jesucristo, se convierte en el primer mártir de Jesucristo y lo hizo todo por amor al Señor. Su amor fue tan sacrificial que él ya no lo vemos ahí mucho en su trabajo familiar o en su relación familiar, sino lo vemos sirviendo a Jesús, hermano. Porque su amor a Jesús lo llevó tanto para poder sacrificar muchas cosas de su vida personal para predicar el Evangelio. En Esteban, hermanos, nos enseña que para estar listos delante de Dios, nosotros tenemos que tener un amor sacrificial. Un amor sacrificial que predica la palabra, que muestra la salvación de Dios, que está dispuesto a perderlo todo por Cristo y seguir el camino del Señor. ¿Qué nos dice Jesús en los evangelios? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor Jesucristo, ¿va? Él nos pide negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesús, hermano. Ese es el amor sacrificial, hermano. Y un amor que estás dispuesto a entregarlo todo, que estás dispuesto a renunciar a tu vida individual, a tu vida de diversiones, a tu vida inclusive personal, por agradar al Señor, hermanos.
que para ti es más satisfactorio servirle a Cristo, agradar al Señor en todo momento, hermano, ¿sí? Y hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Mire Esteban, hermanos. Esteban estaba ahí aún sufriendo una necesidad muy fuerte, estando al frente de estas personas difíciles, pero predicando el Evangelio. Dice que era tanta la presión que él tenía y la situación como lo estaban rodeando, porque nadie estaba de acuerdo con él. Él comenzó a hablar bien de Moisés, comenzó a hablar bien de la ley de Moisés y comenzó a hablar bien de Dios y de Jesús y de Jesucristo, hermanos. Comenzó a hablar también que la gente se comenzó a molestar. Yo pienso que ahí se juntaron y contra él se fueron. Dice la palabra que aún Esteban, estando ahí en esa situación, él alzó los ojos hacia arriba, dice que vio los cielos abiertos y vio al Padre y a la diestra del Padre a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. ¿A quién más se le dio esa oportunidad, hermano? Sino a Esteban. Porque Esteban estaba preparado, estaba listo, estaba haciendo la labor del Señor, estaba haciendo lo que Jesús había dicho, estaba sacrificándolo todo por él. Y era tanto su amor que él lo entregó ahí para él, hermanos. Aún su mismo cuerpo, su mismo ser, lo entregó para el Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo así, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar algo personal, a una situación de mi vida, a inclusive tiempos de familia o tiempos con los amigos para predicar a Jesús, hermanos? Esteban no dudó predicar a Jesucristo inclusive con estas personas. Y él nos enseña, hermanos, que tú debes de predicar a Jesús a todos, de ser buen testimonio a todos, porque Dios pone a personas claves para que tú les prediques, hermano. Esteban le estaba predicando a personas claves, a personas importantes de Jesús antes de morir. Dios nos pone en el camino, hermanos, personas claves, personas importantes que van a ser semilleros de la palabra de Dios, pero que es importante que tú les prediques el Evangelio. Si estamos listos, si estamos con la llenura de Dios, si estamos con la oración, puedes predicar a Jesús, hermano. Si estás siendo de buen testimonio, puedes predicar a Jesús y llevar a los pecadores a los pies de Cristo. A ver, hermanos, si no estás listo, Dios te demandará de tus manos la sangre del impío, como lo dice en la Escritura, hermano. Dios nos va a demandar de nuestras manos la sangre de todas las personas que Él puso en nuestro camino para predicarles el Evangelio. El amor del Señor, hermano, es un amor sacrificial. Todos lo sacrificamos. Sacrificamos amistades, sacrificamos tiempos, sacrificamos fiestas, sacrificamos diversiones, sacrificamos muchos vicios, hermano, por amor a Jesús. No nos cansamos de darle gracias a Dios porque Él nos rescató, nos dio una vida diferente, nos dio un camino nuevo, un camino de luz, un camino de bendición para andar por Él. Y estamos listos en cualquier tiempo para que el Señor siempre nos vea como obreros bien aprobados en todo lugar, en todo tiempo. Dios quiere que tú y yo seamos esos Esteban, que estemos listos y preparados y que nuestro amor sea sacrificial, no un amor sentimental, un amor pasajero, sino un amor sacrificial que esté comprometido con el Señor, hermanos, con ese compromiso que le debemos de tener a Dios. Dice ahí más la Escritura que el enojo era tanto de sus enemigos que lo llevaron hacia afuera y allá afuera comenzaron a apedrearlo. Y ahí Esteban muere, hermanos. Pero antes de morir le dice Esteban al Señor: Señor, te pido que no les tomes en cuenta este pecado. Y después, hermanos, él fue llamado a la presencia del Señor, ¿sí? Esteban nos enseña, hermanos, acerca del amor del perdón, hermanos, que debemos de perdonar, que debemos de estar listos perdonando a los que Dios ponga en nuestro camino. Yo sé que el perdón es bien difícil, hermano, pero si tú quieres estar listo, quieres estar preparado, quieres estar preparada siempre para cuando el Señor te llame, no haya ningún impedimento para poder llevarte. Y una base importante para ti y para mí es el perdón. Que vivas bien, tranquilo, viva tranquila, viva en paz. Que tú le pidas perdón al Señor por tus pecados
que se perdone con su hermano, con su prójimo, con su enemigo, con sus enemigos. Le pida perdón al Señor por todas las ofensas que ha hecho y le pida al Señor que también le perdone a todos estos que me apedrearon. Te pido que no les tomes en cuenta este pecado. Y el Señor, hermanos, tomó su espíritu. Gracias, Señor, hermanos, porque Esteban lo hizo así. Dice que lo hizo de rodillas ante el Señor. Lo hizo de rodillas, hermanos. Yo creo que el perdón, hermanos, está basado ahí en la humildad. El perdón está basado en la humildad, pero Dios nos invita a todos vivir una vida de amor, una vida, hermanos, que descanse en el Señor, que no tengas nada, hermanos, nada de ofensas contra nadie y nada de división entre ti y otra persona o de separación, sino que sea el amor lo más importante en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es amor y punto. Dice Juan, todo aquel que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Has aprendido a perdonar? ¿Has aprendido a amar a tus semejantes? ¿Has aprendido a amar a tus enemigos? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Decía una persona que debemos de perdonar 70 veces 7, y sí es correcto. Solamente que otra contestó y dice, pero tampoco hay que ofender 70 veces 7, hermano, ¿verdad? ¿Sí? Debemos de pararle a las ofensas. Debes de bajarle a las ofensas. ¿Amén? No se oyeron los amenes, hermano. ¿Amén? Amén. Bájele a las ofensas y viva tranquilo en el Señor. Viva tranquilo con su esposa, viva tranquilo con su esposo, con sus hijos, con sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros. Y mayormente con los hermanos en Cristo, hermanos. Viva tranquilo en el Señor. Viva en paz y dígale al Señor, yo no quiero vivir una vida amargada, una vida triste, Señor, una vida sin perdón. Yo quiero vivir, Señor, perdonando, ser amado y ser amada por el nombre de mi Señor Jesucristo, así como Esteban. Esteban nos enseña, hermanos, a que veamos los cielos abiertos. Cada vez que te ofendan, voltea a ver al cielo, hermano, y dígale al Señor, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y sigue adelante. Perdona inmediatamente y sigue al Señor, sirviéndole al Señor siempre. Yo quiero terminar con esto que dice el Señor. Dios busca hombres y mujeres como Esteban, que estén dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo, que no sean la luz de este mundo, sino que anden en la luz del Señor, que no se crean la luz, sino que anden en la luz de Cristo, que como Esteban luchemos por un evangelio limpio, una fe que mueva montañas, un clamor que llegue al corazón de Dios. Dios quiere que revelarse con cada uno de nosotros de una manera sobrenatural, para que también podamos ver los cielos abiertos y ver al Padre y al Hijo sentado a la diestra de Dios. Todo esto se logra, hermanos, si usted tiene la comunión con el Señor. Así que le invitamos, hermano, a que prosigamos adelante en Dios. Póngase de pie y quiero decirle esto, que Dios tiene para usted grandes cosas, que Dios quiere continuar bendiciéndolo en su vida, pero es bien importante lo que tú estás haciendo para Dios. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus palabras? ¿Qué estás haciendo con el testimonio que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo del lugar donde Dios te puso, hermano? ¿Estás haciendo bendición o eres maldición? Usa la sabiduría que Dios te da. No solamente sé conocedor o inteligente, sé sabio, sé sabia. Defiende tu fe en Jesucristo y sé ejemplo a los que no conocen al Señor. Perdona a todo aquel que te haya ofendido y a los que has ofendido, pide perdón. Preséntate ante Dios cada mañana como un obrero, como una obrera que no tiene nada de qué avergonzarse, porque su fe está en Jesús y Él es su grande amor. Él es nuestro grande amor, hermanos. Él es Jesús. No hay nadie que te pueda separar de ese gran amor de Dios
que es en Cristo Jesús. Ni aun la muerte, ni aun la vida, ni aun lo alto ni lo bajo, ni un hombre ni una mujer te puede separar de ese gran amor a Dios, hermanos. Así que no abandones a Dios, no abandones su comunión con Dios. Es mejor estar bien con Dios, hermano. Anda en la luz que Dios te da. El altar está abierto, hermano. Si usted quiere venir al altar y decirle al Señor: Señor, que mi vida sea una vida de ejemplo, una vida de sabiduría, una vida de entrega, una vida, Señor, que sea agradable para ti y a todos los demás que pones en mi camino, Señor. Yo ya no quiero mirar, Señor, como carnalmente lo hacemos, sino mirar con los ojos de Jesús, Señor. Quiero estar ahí, Señor, para mirarte solamente a ti. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablaba con denuencia la palabra del Señor, hablaba con ese poder de su Espíritu. Dice la Escritura: y le apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Quizá en esta semana hayas sufrido por una molestia, hayas sufrido porque alguien te arrojó una piedra, hayas sufrido porque alguien te maltrató con sus palabras. Como Esteban, hermanos, arrodíllate y dile al Señor: no le tomes en cuenta este pecado, sino bendice a mi adversario. Que el amor de Dios siempre fluya en ti. Que nunca haya un espíritu de venganza, un espíritu de deshonra. Nunca haya en ti un espíritu que venga a quitarte el gozo del Señor, sino que Dios pueda levantar en ti un espíritu de honra, un espíritu de amor, un espíritu de perdón y un espíritu de misericordia. Que la ira, el enojo, el rencor, todo ello que es del enemigo, sea quitado de nuestra vida en el nombre de Jesús, Señor. Mientras te adoramos, Señor, queremos que tú nos ministres, Espíritu de Dios. Amén, Señor. Así es, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú escuchas la oración de todos aquellos que te buscan. Tú escuchas la oración y el ruego, Señor, de los que claman a ti. Tu palabra nos dice: invócame y yo estaré presente. Invócame en la angustia y yo estaré ahí. Gracias, Señor, porque aún tu palabra nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias porque Esteban clamó y los cielos fueron abiertos y tú le mostraste tu gloria, Señor. Cosas que nadie ha conocido, Dios, pero tú le mostraste cosas grandes a Esteban. Así, Señor, a nosotros te pedimos, Padre, que nos muestres las cosas grandes, que nos conozcas, Señor, que podamos conocer las cosas que están ocultas, Señor, que aún no conocemos, las podamos conocer, Señor, y ver la revelación que tú tienes para nosotros en este día, Dios, porque tú quieres mostrarnos tu gloria y mostrarnos al Hijo y llenarnos del Espíritu, Señor, para que andemos a través de Él, Dios. Padre, ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos a bendecir y a mostrar tu gloria y tu poder, Señor, porque eres tú el que va ahí como poderoso gigante. Gracias por tu presencia y gracias por tu bendición, Padre. Gracias por estar aquí, Dios. Ahora te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tu gracia, Señor Jesucristo, y la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos. Amén, Señor, y amén. Oh Señor, guíame en justicia, en tus caminos quiero